Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Hola, profesora. profesora. Bien, gracias. Yes. A ver, ¿quién va a presentar? ¿Qué equipo va a presentar? El 4. El 4. ¿Cuál es el de ustedes? Neuro. A ver, vamos a ver, neuro, rápidamente. Acuérdense que hoy tenemos hasta las 7. Vamos a ver. A ver, ¿quiénes están del equipo? ¿Está Jesús Antonio? Sí, listo. Ok, Jesús Antonio. Martín. Sí, aquí estoy. Antonio. Sí, profesora, aquí me encuentro. Ok, bueno. ¿Y quién es el último? Yo, profesora Mariana Ramírez. Mariana, ok. Ándale, pues, a ver. Vamos a ver. Permíteme. Oigan, por cierto, no les pregunté, ¿cómo les fue de temblor? ¿Todos bien? ¿Sin problema? Sí, profesora. Bueno, por mi parte no tuve ningún problema. Yo tuve que dormir afuera de la casa. ¿Por qué? Porque es que yo estoy en Acapulco, entonces había muchísimas réplicas y pues realmente se sentían fuertes. Entonces nos tuvimos que quedar a dormir fuera porque los cuartos están en la parte de arriba. Ajá. Entonces sí, se sintió feo, pero pues nada grave. O al menos en mi casa no. Qué bueno, qué bueno. Sí. No, pues sí estuvo feo. Sí, sí estuvo feo. Y luego sin señal y sin luz. Sí, también a mí me tocó una situación ahí medio complicada porque estaba en un hospital porque se había enfermado un familiar. Entonces, pues con todas las restricciones que hay ahorita, yo estaba en la sala de espera y a ella le estaban pasando un medicamento intravenoso. Pues de repente, no, pues que para afuera todo, ¿no? Y pues estaba lloviendo. Ahí a la calle y pues con la lluvia y eso, ¿no? Yo llevaba una sombrilla, afortunadamente, porque como ha estado lloviendo todos los días y pues ya medio tapé a algunas de las enfermeras, pero pues toda la gente no, se dio una súper mojada. Sí, estuvo feo. O sea, la verdad es que yo ni siquiera lo sentí el temblor como tal, porque pues no estuve en un sitio donde pudiera haber referencia, ¿no? Empezábamos a salir. Entonces, pero pues sí fue muy fuerte, muy fuerte. Sí, algo. Esperemos que ya se aplaque esto, ¿no? Porque entre las inundaciones, los ciclones, ahora el sismo, la pandemia, no, bueno, no sé de qué se trata. Se juntó todo. Sí, ya se juntó todo. Bueno, muy bien, jóvenes. Pues a ver, vamos a ver. Todos los más. Sí, ya se ve.
Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y vamos a exponer el tema de neurofisiología e instrumentación. Okay. Si quieren, prendan su cámara para que los vean. Bueno, aquí está. Tenemos la neurofisiología, que surge a finales del siglo XVIII. Surge como una disciplina cuando Luigi Galvani descubrió que las células musculares producían electricidad. Y ya a finales, en el siglo XIX, se desarrollan los fundamentos de la electrofisiología. Bueno, esto a su vez se divide en neurofisiología elemental, la neurofisiología clínica y la neurofisiología básica experimental. Bueno, aquí dice que la neurofisiología es la rama que estudia el sistema nervioso principalmente y también abarca lo que es el sistema neuromuscular. Siguiente. Bueno, dice el sistema nervioso, que es una red compleja de estructuras especializadas que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas. Tiene como unidad funcional lo que es la neurona y se divide en dos subsistemas, el sistema nervioso central y el sistema periférico, bueno, los cuales más adelante explicaremos un poco de fisiología. Tenemos que la neurona es la unidad fundamental del sistema nervioso y que están especializadas para la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso. Bueno, a continuación mencionaremos lo que son las partes de la neurona. Empezando por lo que es el soma. En el soma se encuentra lo que es el núcleo, así como también se lleva a cabo lo que es una síntesis de proteínas que necesita la neurona. Y también se lleva a cabo lo que es la suma de potenciales, que se explicará un poco más adelante. Luego tenemos lo que es la parte, una extensión del soma, que será la parte de las dendritas, que es por la cual mediante cual una neurona puede recibir la información de otra neurona. Tenemos lo que es el axón, que el axón permite lo que es la propagación de los impulsos eléctricos a través digamos que de la membrana. Digamos que esta acción puede presentar lo que es mielinización, que hace que el potencial de acción que viaje se propague de una forma más rápida, o también puede tener ausencia de él. Dependiendo de la ausencia o presencia es la velocidad de conducción, así como también el diámetro de lo que es el axón. Tenemos lo que es los nódulos de Rambier, que son digamos que las partes de la axón en donde no presentan mielinización. Las células de Schwann, que son las que se encargan de abastecer de mielina al axón. Y tenemos lo que son las terminales sinápticas, que es donde una neurona se comunica con otra o le envía lo que son los impulsos eléctricos. Okay. Luego tenemos lo que son los tipos de bueno, más que nada tipos de neurona, que lo primero puede ser neurona amielinizada, que es que no presenta mielina, y tenemos lo que es la neurona mielinizada, que pues como lo explicamos anteriormente es la que contiene mielina. También puede recibir nombres de acuerdo a lo que es la localización de su núcleo. Por ejemplo, pueden ser unipolares, bipolares y multipolares. Así como también hay neuronas de tipo sensitivas, que son las que se localizan en los órganos sensoriales, por ejemplo, como en la piel, que tenemos mecanorreceptores, no sé que termorreceptores. Y luego están las neuronas motoras, que se encuentran pues localizadas en el sistema nervioso muscular, y que pues de esto depende lo que es la respuesta motora. Y tenemos lo que son las interneuronas, que se encargan de relacionar distintos tipos de neuronas entre sí. Y bueno, se dice que la neurona es una célula excitable. ¿A qué se refiere esto? Que al ser excitada produce una respuesta, ¿no? Pero antes de tener la respuesta existe el potencial
reposo, que es cuando no tiene algún impulso que la haga actuar. Se dice que a lo largo de toda la membrana hay proteínas que funcionan como canales, permiten el paso de iones hacia adentro o hacia afuera de la neurona. Algunos de estos canales están abiertos, mientras que otros permanecen cerrados hasta que llegue un voltaje que permita su abertura. Bueno, en la neurona hay canales principalmente de sodio, potasio y cloro. Al llegar a un equilibrio tanto químico como eléctrico, se dice que la neurona llega a un estado en reposo, donde las corrientes no circulan, y si ponemos un electrodo, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Si ponemos un electrodo que va al interior y otro de referencia que está al exterior de la célula, podemos ver que al reposo tiene una amplitud aproximadamente de menos 70 milivolts. Pero al momento de llegar un impulso, que es lo que veremos ahora, cambia. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? El potencial de acción. El potencial de acción es cuando aplicamos un estímulo en la membrana. Al voltaje de reposo puede volverse más negativo, hiperpolarización, o más positivo, dependiendo del tipo de estímulo. Bueno, el potencial de acción se da cuando se llega a un umbral, cuando el impulso que se recibe llega a un punto que hace disparar el potencial. Y bueno, se dice que se llega a la membrana a un valor aproximadamente de menos 55 milivolts. Esto hace que se activen progresivamente los canales de sodio, que son voltaje dependientes. ¿Por qué voltaje dependientes? Porque llegaron a ese umbral, ¿no? A ese voltaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La membrana se empieza a despolarizar. Entonces, y llega hasta un pico de amplitud de aproximadamente de 30 milivolts, que es el pico de la potencial de acción. Entonces, al llegar a ese pico, se empiezan a inactivar los canales de sodio. Y entonces, se dice que las corrientes de sodio despolarizan. Entonces, ahora, como se cierran, va a empezar como un equilibrio eléctrico y va a empezar otra vez a hiperpolarizar, pero lo hace de una manera lenta. Entonces, para esto viene la activación de canales voltaje dependientes de potasio, que las corrientes de potasio lo que hacen es hiperpolarizar. Entonces, hace que pueda regresar de una manera más rápida al potencial de reposo. Llega un poco más, se hiperpolariza un poco más del potencial de reposo, pero hay un periodo de refracción en los canales de sodio. En esta parte, en donde se está reacomodando al potencial de reposo, los canales voltaje dependientes de sodio no se pueden volver a abrir hasta que se llegue a un potencial de reposo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, las corrientes en la acción es lo que, justo donde empieza la acción de la neurona, es donde se empiezan a dar los potenciales de acción entre cada nodo. Ahí es donde se encuentran los canales voltaje dependientes de la neurona. Y entonces dentro de la acción están las corrientes que llegan de manera muy rápida a cada nodo, y es lo que va disparando los canales voltaje dependientes y a la vez el potencial de acción. Esto para medirlo, si lo viéramos en forma de amplitud nada más, sería muy difícil de tener una información útil, porque el potencial de acción siempre llega a aproximadamente 30 milivolts. Es por lo que se prefiere buscar información en frecuencia. La siguiente, por favor. Claro, este es un modelo eléctrico que se ha utilizado mucho para el modelaje de cómo es que funciona estas corrientes, que se llega de un voltaje al exterior y al interior
con unas resistencias variables que representan a los canales voltaje dependientes tanto de sodio como de potasio, y otra resistencia con los voltajes para el reposo. Y tenemos un capacitor, ya que la neurona, al tener una bicapa lipídica, eso hace que de un lado estén como decir, un voltaje positivo y de otro lado un voltaje negativo, y es como lo que entre dos placas, y es lo que hace que se defina como un capacitor. Bueno, como ya se comentó anteriormente, bueno, ahora vamos a lo que es la parte de la sinapsis química, que es lo que permite que las neuronas se comuniquen entre sí. Como ya se comentó anteriormente, lo que es el potencial de acción llega hasta lo que es la membrana, perdón, las terminales sinápticas. Cuando llega a la parte de la terminal sináptica, en este caso vamos a determinar membrana presináptica, a la membrana, perdón, a la terminal axónica de la cual digamos que va a provenir lo que es el potencial de acción. Una vez que el potencial de acción llega a esta membrana presináptica, se va a encargar de abrir unos canales de calcio. Y esos canales al abrir se van a aumentar lo que es la concentración de calcio dentro de la membrana. Al aumentar esa concentración, tenemos que algunas vacuolas que contienen neurotransmisores van a migrar hacia lo que es la superficie de la membrana. Y una vez ahí van a liberar lo que es el neurotransmisor al espacio sináptico. Una vez que estos neurotransmisores se encuentren en el espacio sináptico, van a ser atraídos desde lo que son los canales de una membrana posináptica. Y una vez que estos neurotransmisores lleguen a esos canales se van a abrir y van a permitir lo que es la entrada de iones. Y pues eso es lo que va a producir lo que es digamos que otro impulso en la neurona posináptica. Tenemos que las corrientes que se producen son de aproximadamente 20 femtoamperes, mientras que como la apertura de esos canales producen lo que son campos magnéticos del orden de femtoteslas. Y también se produce lo que son campos eléctricos de orden de nanovolts, pero esto es solamente de una sola neurona. Luego tenemos lo que es la sinapsis eléctrica, que en este caso las membranas están unidas por lo que son canales, donde pasa lo que son directamente iones. Entonces digamos que este tipo de sinapsis es más rápida que la química, sin embargo digamos que no puede ser mejorada o no presenta plasticidad. Y bueno, se tiene que la suma de los potenciales postsinápticos, una neurona envía una señal. Esta puede ser tanto excitatoria como inhibitoria. Los excitatorios vienen por lo regular en todo el árbol dendrítico. Los inhibitorios llegan directamente hacia el soma. Y bueno, se ve que en la imagen podemos ver cómo funcionan. Es tanto espacial como temporalmente se suman. Y bueno, al llegar con lo que hablaba antes del potencial de acción, esas pueden o no, porque es una suma de varios potenciales. Algunos pueden aumentar para que llegue al umbral o pueden disminuir para que no se llegue al umbral y pueda repercutir en alguna acción en el sistema. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el sistema nervioso central, que tiene como unidad funcional la neurona, que tiene más de 100.000 millones de neuronas. Y bueno, se divide principalmente en nivel encefálico, el superior, el inferior, y a nivel medular. El nivel encefálico superior tiene procesos de pensamiento y el nivel encefálico inferior tiene actividades inconscientes controladas por el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales.
Y a nivel medular, funciona como un sistema de control que recibe órdenes, transmite señales desde la periferia del cuerpo hasta el encéfalo o en sentido opuesto. Bueno, podemos ver que las características principales que tienen, bueno, a su vez el encéfalo se divide en cerebro, el mesencéfalo, en la protuberancia o puente de Barolio, el bulbo raquídeo, el cerebelo y la médula espinal. El cerebro consta de corteza cerebral, sustancia blanca y los núcleos estriados. Y el mesencéfalo contiene núcleos y fascículos también. La protuberancia está compuesta por núcleos y fascículos ascendentes y descendentes. Y el bulbo raquídeo se une a la médula espinal. Y el cerebelo tiene una capa externa de sustancia gris y núcleos en la corteza tiene sustancia gris, que es por la deficiencia de mielina, y en el centro sustancia blanca. Bueno, el cerebro permite a los humanos, por ejemplo, a leer, escribir, hablar, imaginar. El mesencéfalo ayuda a la regulación subconsciente de la actividad muscular. La protuberancia, o también como puente de Barolio, regula la función respiratoria, y el bulbo raquídeo también. El cerebelo tiene la función principal, que es la coordinación de movimientos, y participa en la regulación de la postura y equilibrio. Sí. Te saltaste una. Tenemos el sistema nervioso periférico, que tiene la función principal conectar el sistema nervioso central con los miembros y órganos. Bueno, este sistema se une a través de inervaciones, que son los pares craneales y los nervios de la médula espinal. Bueno, desde el punto de vista funcional, se divide en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo regula las funciones internas del organismo para mantener el equilibrio fisiológico, y el somático abarca todas las estructuras del sistema nervioso periférico encargadas de conducir información sensitiva y de llevar información de control motor a los músculos esqueléticos. Bueno, el sistema está formado principalmente por ganglios y nervios, que son los ganglios están formados por acúmulos de cuerpos neuronales y se intercalan en el trayecto de algunos nervios. Bueno, y los nervios pueden ser tanto eferentes como aferentes. Los eferentes llevan la información desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores, mientras que los aferentes llevan la información sensorial del sistema, se puede decir, el sistema sensorial hacia el sistema nervioso central. O sea, una es la inversa de la otra. Y los nervios son 31 pares
de nervios espinales y 12 pares de nervios craneales. Así que sí. Bueno, para comenzar a hablar de la instrumentación en neurofisiología, voy a presentar los componentes básicos del sistema digital de electrodiagnóstico. Entre ellos se encuentran los electrodos, que puede ser de registro de estimulación, y en caso de que se utilicen los de estimulación, también es necesario usar un estimulador. También otro componente básico es el convertidor análogo a digital, microprocesador y el amplificador. Siguiente, por favor. Y bueno, comenzar explicando los electrodos. Los electrodos, como ya sabemos, son dispositivos que conducen electricidad desde un instrumento hasta un paciente, pero también pueden llevar señales eléctricas del cerebro, que sería nuestro caso, hasta aparatos de registro. Hay dos grandes grupos de electrodos, los que serían de estimulación y de registro. Los electrodos de estimulación son de superficie y constan de discos metálicos que se encuentran en una barra plástica. Estos electrodos se utilizan principalmente en los músculos y pues envían una señal de corriente eléctrica para causar una contracción muscular. Esto lo hacen de manera similar a cómo se envían impulsos al sistema nervioso central para controlar las acciones de los músculos. En el caso de los electrodos de registro, estos electrodos se utilizan como dispositivo que hace una interfaz entre el cuerpo y el equipo de medida. Estos electrodos, como ya dije, forman una interfaz de traducción entre una corriente iónica generada por los seres vivos y una señal eléctrica conducida a la instrumentación electrónica. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de estos electrodos de registro existen dos tipos, los que serían de superficie o planos y los de aguja. En el caso de los electrodos planos, tienen como función captar una señal en un área determinada. Estos pueden ser circulares, rectangulares o cóncavos. En el caso de ser cóncavos, pueden rellenarse, por así decirlo, de una sustancia destinada a mejorar la conductividad de la interfaz paciente-electrodo. Los electrodos de aguja hay a su vez algunos otros subtipos, entre los cuales pueden ser monopolares. Estos tienen una punta eléctricamente activa. Esta punta se encuentra conectada al dispositivo que recibe señales procedentes de los músculos donde inserta la aguja. Otro tipo de electrodos de aguja son las concéntricas y bipolares. En estos tipos tienen un hilo conductor en el interior de la aguja y este hilo se inserta con la aguja, la cual es removida posteriormente y deja al hilo conductor en el tejido en forma de implante temporal. Estos electrodos tienen terminales activas solo en lo que sería el hilo conductor y permiten captar la actividad eléctrica de las fibras musculares individuales del tejido. Bueno, ahora voy a hablar un poquito del intercambio ion-electrolito. Y bueno, como sabemos, como expliqué también, el electrón es una placa metálica y para usarlos se necesita un electrolito para facilitar la conducción. Los iones metálicos tienden a entrar en la solución y los iones del electrolito tienden a combinarse con los electrones metálicos. Esto ocasiona lo que serían reacciones de oxidorreducción. Como resultado de estas reacciones surge una distribución de cargas en la superficie de contacto. Esto da lugar a lo que se llama potencial de media celda o potencial característico de equilibrio. Esto sería en caso de que no exista corriente a través de una interfaz. Ahora, cuando existe un flujo de corriente, el potencial de equilibrio cambia y se presentan los siguientes eventos. Primero, los electrones se mueven en una dirección opuesta de la corriente en el electrodo. Los cationes también se mueven en la misma dirección como la corriente y los aniones se mueven en una dirección opuesta a la corriente en el electrolito. Esto genera lo que conocemos como potencial de electrodo. Y en el caso de usar estos electrodos se busca evitar este cambio de potencial, por lo cual se requiere un electrodo no polarizable. Aunque pues como sabemos idealmente no se pueden encontrar este tipo de electrodos, se busca un electrodo que genere un potencial menor al nivel y que se mantenga constante en el tiempo. Un ejemplo de estos electrodos
y los más comunes que se usan en bioseñales son los electrodos de plata, cloruro de plata, que presentan un potencial electrodo de 1 milivolt en promedio. Siguiente, por favor. Bueno, otro componente básico que usamos es el amplificador. Estos sistemas deben ser lo suficientemente sensibles porque las magnitudes bioeléctricas son muy pequeñas y como ya sabíamos. Y las señales deben ser amplificadas entre el rango de 1 a 10 volts, que es el rango en el que funcionan los circuitos electrónicos de los microprocesadores. Los amplificadores usualmente tienen modo de selección y tienen un filtro de frecuencia bajo y alto. Estos sistemas de registro cuentan con filtros para eliminar frecuencias superiores o inferiores a las propias de la señal fisiológica que estamos buscando. El amplificador se utiliza para asegurar el registro de potenciales libres de distorsión y también se usa para mantener el nivel de ruido, lo que conocemos como interferencia, lo más bajo posible. También se usan los sistemas analógicos. Bueno, los sistemas analógicos operan con una señal con una variación continua de voltaje. Lo que es la digitalización ejecutada en conversores analógicos y digitales consiste en la obtención de medidas, lo que conocemos como muestras, a intervalos regulares de tiempo. La frecuencia de muestreo del conversor debe ser lo suficientemente alta como para no perder cambios significativos de voltaje y pues como establece el teorema de Nyquist, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la componente de frecuencia más alta. Cuando tenemos las señales ya convertidas en series de números, se puede operar matemáticamente en un microprocesador para controlar la presentación de las curvas en pantalla, el almacenamiento de datos de memoria, el análisis de las señales y un gestor de datos en general. En el caso de usar diodos, electrodos de estimulación, también es necesario usar un estimulador. Esto se usa generalmente en estudios de neuroconducción, ya que es necesario estimular los nervios eléctricamente. De este modo, el estimulador genera una onda eléctrica que estimula el nervio y produce una respuesta local que se transmite hasta los electrodos. A su vez, este estimulador también puede controlar la duración, la frecuencia y la intensidad del estímulo aplicado. En muchos equipos también es posible controlar la frecuencia y la duración de una serie de impulsos. Siguiente. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver lo que es el electroencefalograma o electroencefalografía. Se dice que la electroencefalografía es el registro y análisis de las actividades bioeléctricas generadas por lo que es la corteza cerebral, que es el lugar donde se encuentran solamente lo que es la soma de las neuronas, lo que comúnmente se conoce como materia gris. Se dice que las magnitudes de estas señales son en microvolts. No solamente se hace la medida de una sola neurona, sino de muchas neuronas. Entonces, por eso que el orden es, digamos que de microvolts. Tenemos que este tipo de registros ayuda a detectar lo que son los tipos de epilepsias, que las epilepsias son los que es lo que es 2 o más convulsiones en un lapso de 24 horas. Y pues una convulsión es lo que es un exceso de actividad eléctrica. Tenemos que la epilepsia puede ser generalizada, o sea que está en ambos lados del cerebro, en o focal, que es un solo hemisferio. Los tumores cerebrales, inflamación del cerebro, accidente cardiovascular y trastorno de sueño. Lo que es el caso del tumor cerebral, en el electroencefalograma simplemente se caracteriza como que es una zona de silencio o que no genera lo que es una señal. En el caso de accidente cerebrovascular, simplemente el electroencefalograma se utiliza para ver la evolución del paciente. Y pues los accidentes cerebrovasculares, digamos que hay una alteración en las ondas que se producen, y los trastornos del sueño pues también tienen lo que es un cambio de frecuencia o cambio en la señal. Ahorita vamos a presentar lo que son los tipos de EEG. El EEG de vigilia, que es simplemente se mantiene a observación lo que es el paciente. El EEG de privación de sueño, que el cual consiste en mantener despierto al paciente por 24 horas para realizar la... ¿Sí, profesor? Antonio. Sí, profesor. Nada más un momento. A ver, de acuerdo a lo que ustedes han presentado, ¿no? Que es la parte de la fisiología, pasa un poco lo mismo que veíamos con el electrocardiograma.
O sea, el registro que ustedes van a tener en el electroencefalograma es una representación de la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, bueno, como bien lo decían, pues hay una gran complejidad de tipos de neuronas, de las mielinizadas, no mielinizadas, depende digamos, de la actividad que les toque hacer. Sin embargo, cuando hablaban de magnitud, ¿no? La magnitud de los impulsos eléctricos en una célula, que eran así de nanopico por allá, o sea, muy pequeños, sí, muy pequeños. Muy pequeños. En la señal de electroencefalografía, lo que nosotros estamos viendo, pues es digamos, una detección a distancia de lo que son zonas del cerebro, ¿no? Sí, ciertos puntos. ¿No? Exactamente, o sea, hay muchos puntos. No sé si ustedes traigan alguna imagen, ¿no? De lo que es la toma del electroencefalograma. Sí, de hecho lo tengo un poquito más adelante. Primero quería presentar lo que es todo lo que es electrocardiograma y ya luego pasar lo que es un poco más lo que es la instrumentación y lo que se utiliza. Pero sí lo tengo. Quizá, digo, la electroencefalografía, exactamente esa parte, y el tipo de señales que registra, ¿no? Dependiendo de la zona, pues va a ser lo que registre. A ver. Sí, okay. De hecho, bueno, déjame presentar lo que son las ondas cerebrales y aquí viendo lo que es la frecuencia más que nada. Okay. Bueno, tenemos que el cerebro produce lo que son diferentes tipos de ondas. Hay 5 de ellas, de las cuales 4 son las principales. Tenemos lo que son las ondas Z, que son una frecuencia entre 0.2 a 4 Hz. Se presenta durante lo que es la etapa del sueño o etapa de descanso. Tenemos lo que son las ondas teta, que su frecuencia varía de 4 a 8 Hz. Predomina cuando está procesando lo que es información interna o algunos procesos de memoria. Luego tenemos lo que es la onda alfa, que su frecuencia oscila entre los 8 a los 12 Hz. Y predomina cuando el sistema nervioso está en reposo y cuando hay una deficiencia de estas ondas o digamos que no hay presencia es porque el paciente pues no puede relajarse. Luego tenemos lo que son las ondas beta, que son las frecuencias comprendidas entre lo que es 12 a 30 Hz. Y pues aquí digamos que hay diferentes tipos de subtipos de beta, por ejemplo la beta 1 que varía de los 12 a 15 Hz, la beta 2 que es de los 15 a los 22 Hz y la beta 3 de los 22 a los 30 Hz, donde la beta 3 es la más común, la más conocida, ya que se divide lo que es, se utiliza en lo que es en el análisis de trastornos psicológicos, como puede ser la ansiedad o la ansiedad generalizada o estrés. Y también tenemos lo que son las ondas gamma, que son de 30 a 90 Hz. Estas se caracterizan especialmente solamente por ser producidas en lo que es en el tálamo. Y pues aquí tenemos lo que es la sonda, un esquema que representa que en parte del cerebro se genera cada onda. En lo que se respecta a la onda mu, realmente son las ondas alfa, solamente que en esta región central pues reciben este otro tipo de nombre. Y pues aquí tenemos un poquito de una representación gráfica de cómo sería más o menos ese tipo de ondas. Luego venimos lo que es lo que es la colocación de electrodos. En ese caso, sí, profesor. Una cuestión, o sea, vean ustedes la característica que tienen estas ondas, o sea, excepto las gamma que tienen picos, ¿no? Y que son señales que tienen un ancho de banda de 31 a 100 Hz. Aquí se ve que son rápidas. Sin embargo, si vemos las ondas alfa, pues son ondas muy lentas, ¿no? Esa es una representación en el tiempo. Las teta todavía son más lentas, porque bueno, depende de la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? En qué etapa se encuentra y de qué zona, porque ahí cada zona pues tiene su función. Entonces vean ustedes que ya vayan pensando en la característica del equipo que debe de tener la capacidad para poder detectar un ancho de banda como para que pueda diferenciar cada uno de los diferentes tipos de onda dependiendo de la zona donde estén midiendo, ¿ok? Está bien.
Bueno, ahora ven lo que es la colocación de electrodos. La colocación de electrodos, hay muchos tipos de colocarlos. Sin embargo, la forma, digamos, más estandarizada o más utilizada es el sistema internacional 10-20, el cual se divide lo que es la cabeza en sectores de 10, perdón, de 10% con la longitud del cráneo. Digamos, bueno, como aquí podemos ver, estos son los electrodos y tenemos que hay dos formas de realizar la medición en los electrodos, que es la forma monopolar y la forma bipolar. La forma monopolar es cuando se toma el electrodo colocado digamos, en la parte que se quiere medir y se utiliza una referencia la cual tiene voltaje cero. En este caso, muchas veces se utiliza lo que es el lóbulo de la oreja para medir ese electrodo inactivo o de referencia. Y tenemos lo que es el montaje bipolar, que es la diferencia entre dos electrodos activos. Luego, bueno, ahora vamos con lo que son los tipos de electrodos que utilizan. Tenemos lo que son tipos de placas metálicas que se caracterizan por tener un efecto de polarización de que es del electrodo. También se debe que se utiliza porque su impedancia es muy baja y así como también ayuda a que el ruido que genera el paciente contiene movimientos, digamos que es disminuido o no se presenta. Y por otro lado tenemos lo que son los electrodos secos, que se utilizan electrodos de larga duración y tienen una impedancia muy que es la interfaz de electrodo y piel. Y pues aquí el material, digamos que utiliza más lo que son aceros, sino que digamos que no tenga lo que es, no sea reactivo con lo que es con el sudor. Y pues bueno, aquí te vamos a presentar las formas de que se coloca, que uno sería con bandas elásticas y la otra colocación sería mediante el uso de un casco. Que cuando se usa el casco se utilizan principalmente lo que son electrodos secos. Y bueno, aquí podemos observar lo que es más o menos un electrocardiograma, un encefalograma. Y bueno, aquí podemos ver cómo en esta parte de aquí menciona lo que es el electrodo en el cual se mide y su electrodo de referencia. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es un poco un diagrama general de lo que es de lo que utiliza el eje, perdón. Bueno, hay algunos que tienen lo que es un proceso de preamplificación, pero digamos que ese proceso de amplificación, cuando tomamos lo que es las medidas, digamos que se puede presentar ruidos. Entonces, cuando esos ruidos son amplificados, pueden llegar a lo que es la saturación de los amplificadores. Entonces, tomé un modelo que explica un poquito más sucesivo lo que es el proceso. Bueno, los electrodos, pues, vimos que se encargan de que es lo de recoger la actividad eléctrica del cerebro. Luego tenemos lo que es una caja paciente, que pues aquí básicamente lo que es, representa lo que es el diagrama de la cabeza del paciente, y pues digamos que tiene los conectores a donde van los cables, dependiendo del electrodo que se coloque en la región del cerebro. Pero luego viene lo que es la parte del filtrado. Dice que en esta parte del filtrar lo que se busca es separar y dejar simplemente pasar lo que es el registro de señales que son que son las que se utilizan en lo que es el tipo de estudio. En este caso se utiliza lo que es un filtro pasabanda que abarca de 0.2 a 30 Hz. Si no se incluye lo que es las ondas que produce lo que es el tálamo. Sin embargo, hay en ocasiones que se requiere que se presente esa onda, entonces en este caso aquí lo que se mete lo que es un filtro de 90 Hz. Bueno, vean ustedes que aquí la mayor actividad está entre 0.2 Hz a 30 Hz. Sin embargo, dependiendo de la zona del cerebro, que por ahí ya mencionaron, hay algunas zonas que tienen respuesta muy rápida. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál es el filtro pasabanda que sí tendríamos que poner siempre? ¿Cuál es la interferencia más importante que se nos puede presentar? Ok, ese ancho de banda sería de 0.2 Hz a 30 Hz. Ajá. De hecho, bueno, investigué un poquito y dice que se utiliza preferiblemente lo que es el tipo de filtro Butterfly, algo así de Butterfly. Y ese básicamente se caracteriza porque permite establecer, digamos que permite lo que es
la frecuencia, el rango de frecuencia que queremos pasar lo mantiene estable, y ya cuando, digamos, donde establecemos la frecuencia de corte, disminuye lo que es la magnitud de una forma muy rápida. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de los diferentes tipos de órdenes que se utilizan en ese filtro. Está bien, o sea, 0.2 a 30 Hz es un ancho de banda de una buena cantidad de señales. Vean ustedes que el filtro de 60 Hz, ese es el 60 Hz siempre lo tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque ese es el ruido más grande que se nos puede presentar. Entonces, seguramente que en nuestro equipo vamos a tener un filtro pasabandas, un pasabanda, que está entre 60 más menos 3 Hz, hacia arriba, hacia abajo, para que en ese ancho de esa banda no haya señal, o sea, para eliminar el ruido de 60 Hz. Sí, de hecho, cuando se quiere introducir lo que son las señales de 90 Hz, ahí sí ya es necesario introducir ese filtro. Okay. Bueno, ya después de la etapa de filtrado viene lo que es la etapa de amplificación, que en este orden, ya como como mencionamos anteriormente, lo que es las medidas, pues son lo que es magnitudes de microvolts, entonces tienen que ser amplificadas a 1.000.000 para que pueda ser medidas lo que es en orden de volts. Entonces, para este tipo para lo que es la amplificación se utiliza lo que son 3 amplificadores operacionales que ayudan a lo que es llegar a conseguir esta amplificación de 1.000.000. También hay que recalcar que aquí se puede meter lo que es el nodo de rechazo común, que es digamos que cuando se meten dos señales iguales a los amplificadores, idealmente la salida tendría que ser 0, pero la salida no es 0, sino que es es una señal pequeña. Entonces, con ese nodo de rechazo común. El nodo de rechazo común quiere decir que tú, en las dos entradas, tú tienes un voltaje similar de ruido, ¿sí? Y por lo tanto se debe de restar. Y lo que te queda es la señal, ¿sí? O sea, el ruido siempre es común a las dos entradas, pero la señal eléctrica que tú estás midiendo va solo en un electrodo, no en los dos, sino en uno. Ajá. Y entonces, si tú metes la misma señal de ruido, porque la vas a llevar en los dos electrodos, pues se van a anular, ¿no? Y entonces, por eso se habla de que el rechazo en modo común, o sea, en modo común quiere decir que entra en los dos amplificadores esa señal y por lo tanto es rechazada. Y entonces con lo único que te vas a quedar es con la señal real, que esa es la que va a ir su proceso de amplificación. Sí, bueno, eso sí tiene un poquito de dudas, porque ahora sí que eso me tocó investigarlo. Y bueno, como mencioné anteriormente, en el caso de que se quiera incluir lo que son las frecuencias de 90 Hz, se deben eliminar lo que es la interferencia de 60 Hz, lo que es lo de la línea eléctrica. Sí. Luego viene lo que es el aislamiento. En ese caso, como los electrodos están en contacto con el paciente, pues puede correr el riesgo de lo que es una electrocutación. Entonces, en este caso, pues se tiene que aislar lo que es la fuente y lo que son los electrodos. En este caso, pues aquí puede ver lo que son diodos, o también vi que había una forma de lo que es con, ¿cómo se llama? Con solenoides. Ajá, acopladores. Otros acopladores. Y bueno, luego viene a ser lo que es la digitalización de la señal, que aquí se elige lo que es una frecuencia de muestreo que debe ser por lo menos el doble de la señal de la frecuencia más alta. Bueno, que eso se puede decir como que es la frecuencia de Nyquist. Y pues esto se realiza con un convertidor de 12 o 16 bits que permite lo que es digitalizar una señal que varía entre 0 a 5 volts. Luego vendría lo que es el sistema de registro, que pues sería lo que es la muestra de lo que es la señal en una pantalla, o guardar lo que es un CD o una USB. Y pues en algunos equipos tienen lo que es una parte de control que permite lo que es manipular lo que sería el ancho de banda del filtro, o en activar algunos filtros cuando no se requiere. Más bien, permite seleccionar el ancho de banda
el ancho de banda dependiendo de la actividad en la que esté el paciente, ¿no? Por ejemplo, si está dormido, se sabe que hay cierta actividad en un ancho de banda. Entonces pueden seleccionar ese rango para que identifique qué está pasando con el paciente. Por ejemplo, en los estudios de sueño. Sí. ¿Sí? Para evitar pues que haya más ruido alrededor, ¿no? Ajá. Sí, no interesante. Y bueno, luego sería lo que son unos requerimientos, ya así de forma. Tendríamos que la sensibilidad del equipo tendría que ser a 2 microvolts para poder medir la señal. La frecuencia de respuesta que será de 0 hasta 150 Hz. Los filtros pasabajos que ya mencionaba anteriormente de 150 a 30 Hz. La impedancia de entrada que será de 1 megaohm. El rechazo del nodo común que este se mide en decibeles, entonces dice que tiene que ser un poco mayor a 100 decibelios. Y pues lo que son las tensiones de calibración, que sería de 10, 50, 100, 200 y 500 microvolts. Ok, entonces son los voltajes de calibración, ¿no? Sí, los voltajes que se dice. Bueno, ahora les hablaré un poco del mapeo cerebral. Mariana, nada más vemos lo de mapeo cerebral y ahí cortamos, ¿les parece? ¿Sí? Sí. Ok, por favor. Bueno, el objetivo del mapeo cerebral es investigar a través del análisis estadístico la relación entre las diferentes ondas cerebrales, los trastornos mentales y neurológicos. Este mapeo cerebral es una herramienta para evaluar las diferentes ondas cerebrales. Este procedimiento consiste en colocar en el cuero cabelludo del paciente unos pequeños electrodos para medir la actividad eléctrica que proviene del cerebro. Estos datos generalmente también son obtenidos de igual manera que en el electroencefalograma tradicional y cuyas especificaciones ya lo mencionó mi compañero hace unos momentos. Los datos obtenidos se comparan con una base de datos, es decir, bueno, la actividad del paciente se compara con una muestra de sujetos sanos que tienen la misma edad y género. Esta comparación permite obtener unos mapas cerebrales a color del paciente. Y estos mapas permiten a su vez determinar de manera objetiva si los patrones de las ondas cerebrales se desvían o no y en dónde, y estos hacen comparación a sujetos sanos. De tal manera que que un espectro verde podría decirse que se encuentra dentro de la normalidad, los espectros azules indican una onda cerebral por debajo y los rojos una onda cerebral por arriba. Este mapeo cerebral es una prueba muy útil para poder establecer un diagnóstico de depresión, ansiedad, trastornos por déficit de atención, hiperactividad. También se puede diagnosticar lo que es traumatismo cráneoencefálico, trastornos del aprendizaje, autismo, epilepsia. Esto se debe elegir como un determinado tratamiento. También se puede usar para elegir un determinado tratamiento y predecir posibles resultados, ya que el mapeo cerebral permite también valorar los cambios generados a nivel cerebral por parte de los tratamientos realizados. Fíjense que esta representación del mapeo cerebral, así como lo menciona Mariana, pues es un software que lo que hace es trasladar de toda la señal que se registra, porque los registros de electroencefalografía, ¿de cuánto tiempo son, Jesús? No sé. Antonio, ¿cuánto tiempo se lleva el registro de electroencefalografía? Normalmente, o sea, un estudio normal. ¿Cuánto tiempo? ¿Alguien sabe? ¿No? Creo que son 350 segundos. No. Puede durar hasta 1 hora. Pues puede durar entre 30 y 60 minutos, digamos el estudio base. Ajá. Porque también hay estudios de 24 y de 48 horas, pero el estudio de diagnóstico para diagnóstico es entre 30 minutos y 60 minutos. Entonces, imagínense la cantidad de información que hay, ¿no? De todos los canales, cada uno de estos electrodos es un canal de registro. Entonces, anteriormente, pues el neurólogo se la pasaba ahí revisando y revisando y revisando. Después aparece este software que lo que hace es un análisis y traslada esa información
al mapeo cerebral. Entonces, aquí aparece ya el resumen, digamos, ¿no? Y eso es una gran ayuda. Y obviamente, suponiendo que aquí aparece una zona roja, o sea, hay una actividad que está, pues está fuera de orden. Entonces, pues ya se va específicamente a revisar en el registro que tiene armado qué está pasando, qué tipo de señal está. Ajá. Entonces es una guía para el diagnóstico. O aquí, ¿no? Que tiene una muy baja actividad, bueno, pues tiene que regresar el médico ya nada más a ver específicamente a ver qué está pasando ahí y poder hacer el diagnóstico. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? Oigan, qué pena me da, pero son las 7 prácticamente. ¿Te falta otra diapositiva del mapeo, Mariana? No, sería todo. ¿Sí? Bueno, entonces, digo, hay mucho que ver con lo de neuro. Me imagino que van a presentar lo de potenciales evocados, ¿verdad? Van a presentar potenciales evocados, video electroencefalograma, lo van a presentar. ¿Y Sí. su aplicación? Video, ok. ¿Qué más van a presentar? Electromiografía. Sí, electromiografía. También electromiografía. Bueno, entonces lo empezamos el lunes. Ya no quisiera empezarlo porque no lo vamos a terminar. ¿De acuerdo? Sí, profesor, no se preocupe. Bueno, entonces, para que el resto de los grupos, por favor, preparen su presentación porque vamos a terminar con esa parte el lunes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, bueno, pues que tengan buen fin de semana, que todo esté más tranquilo que lo que ha pasado toda esta semana, ¿ok? Cuídense. Y muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Gracias, profesor. Marta. Igualmente, hasta luego.